El quinto director del servicio carcelario en 2 años asegura que dejó el cargo por motivos personales. El concejal César Pino Argote de Salinas, en Santa Elena, fue denunciado en la fiscalía por amenazar de muerte a personas en un video que se hizo viral. 3 asociaciones de empresas de telecomunicación piden al gobierno retomar las negociaciones de telefonía celular. 160 científicos internacionales en astronomía, biología y otras ciencias debaten en Quito sobre el origen de la vida. En la tercera entrega del especial Drogas, la apuesta mortal, Televistazo cuenta el drama de las madres de los adictos. Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a Televistazo. Ahora las noticias más destacadas a esta hora. ¿Qué tal, Estefi? Amigos, iniciamos con la información. La primera sentencia en firme de la Unidad Anticorrupción y Crimen Organizado es contra 6 integrantes de la banda de Los Tiguerones, acusados de sicariatos y extorsiones en Esmeraldas. Obtuvieron condenas rebajadas porque aceptaron los cargos. Informa Jacqueline Rodas. 6 integrantes de la banda de Los Tiguerones obtuvieron penas rebajadas por delincuencia organizada. En la primera condena en firme que sale de la nueva Unidad contra la Corrupción y el Crimen Organizado creada hace 7 meses. Se trata de los detenidos en el operativo ejecutado en Esmeraldas el 16 de febrero pasado, luego de interceptaciones telefónicas que confirmaron que se trata de una estructura criminal responsable de extorsiones, tenencia de armas y drogas y al menos 3 sicariatos. Entre ellos, el de Nelson Castillo, profesor de la Universidad Luis Vargas Torres de Esmeraldas. Aquí parte de las llamadas que registró la Fiscalía. Alias Terry dice, estén con las ventanas abiertas por si acaso algo. ¿Dónde dejaron a ese 3P muerto? HD responde, más arriba de la vía, atrás de la casa de 4P. Todos los pacos están yendo para allá. Que lo maten a 30. Lo tienen al otro lado de la carretera. Necesito fotos de los 2 manes. HD responde, ya. Pese a la gravedad de los delitos comprobados, los 4 líderes fueron sentenciados a 4 años y 2 meses de cárcel y los 2 colaboradores a 3 años y 4 meses. Penas reducidas porque se acogieron al procedimiento abreviado y aceptaron ser responsables de los hechos. La Fiscalía acordó ese tiempo con sus defensores y el juez aceptó. Se les impuso una multa de $4.500 a cada uno y deben ofrecer disculpas públicas a las víctimas en un medio impreso de Esmeraldas. Si cumplen su condena completa, saldrán de prisión entre 2026 y 2027. En Salinas, un concejal fue denunciado por intimidación luego de que amenazó de muerte a 4 personas en medio de un incidente. Diego Cuenca conversó con la autoridad implicada, quien pidió disculpas por las agresiones. El altercado quedó grabado en un video que se viralizó en redes sociales, donde César Pino Argote, concejal del Cantón Salinas, se realiza amenazas de muerte contra 4 personas que laboran en un condominio de esa localidad de la provincia de Santa Elena. Y a mí no me importa irme a la cárcel, pero te prometo que tú, cualquiera de tu familia, me lo llevo al infierno. Pino Argote enfureció luego de que le cortaran los servicios básicos del departamento de su padre debido a que no pagaron una de las alícuotas. Conversamos con la autoridad implicada, quien dijo estar arrepentida. Escuchemos. Y ante eso yo perdí los estribos, actué de forma iracunda, grité y más me descontrolé cuando vi que la administradora me estaba grabando. Yo le pido disculpas a Dios, a toda la ciudadanía, y también le pido disculpas a las personas con las que ocurrió este incidente. Las amenazas fueron denunciadas ante la Fiscalía por el delito de intimidación. Y entre las 4 víctimas está un ciudadano estadounidense. La renuncia del director nacional de atención a personas privadas de la libertad, SNAI, ocurre en medio de un estado de excepción carcelaria que se extenderá hasta septiembre. Carla Delgado amplía el tema. Guillermo Rodríguez renunció a la dirección del Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad, SNAI, después de 10 meses en el cargo. El presidente Guillermo Lasso aceptó su decisión. En una carta explicó que hechos oscuros de mafias organizadas
han enlutado a familias y obstaculizado el trabajo. Durante una entrevista para Contacto Directo el viernes pasado, el funcionario advirtió que el control de las cárceles requiere de un proceso sostenido en el que deben actuar varias entidades públicas. Realmente los modelos de gestión no están para ser sostenibles como tal. Y ya la Asamblea Nacional, en el año 2021, reconoce que el control de los centros penitenciarios, por no llevar adelante un proceso de distribución, se habría perdido para el 2015. Su renuncia ocurre en medio de la declaratoria de estado de excepción carcelaria decretado por el gobierno, por la violencia en las prisiones que durante el último amotinamiento dejó al menos 31 reos muertos. Durante su cargo, por primera vez, la penitenciaría del Litoral fue totalmente intervenida. Al interior, se destruyeron puestos de vigilancia montadas por las mismas organizaciones delictivas, más de 15,000 municiones, equipos de monitoreo de los reos, así como congeladores y hasta animales. En lo que va de este periodo de gobierno por la entidad han pasado 5 directores. Rodríguez reemplazó en el cargo a Bolívar Garzón. Según advirtieron guías penitenciarios, el control de los centros lo habría perdido el Estado hace 5 años, en una disputa violenta de organizaciones delictivas por obtener el poder. Hasta el cierre de esta emisión, no se conoce quién reemplazará a Rodríguez en el cargo. CNE, con la venda puesta. Un informe ciudadano revela inconsistencias en reportes financieros presentados por las organizaciones políticas sobre la campaña para las elecciones de febrero. Candidatos a la alcaldía de Guayaquil no presentaron sus informes o reportaron $0 en gastos. Y es el caso de Aquiles Álvarez, como nos cuenta ahora Luisa María Heredia. Es gracias a un monitoreo del gasto electoral que hizo la Fundación Ciudadanía y Desarrollo que salen a la luz las inconsistencias en los reportes financieros de la campaña para la alcaldía de Guayaquil que entregaron las organizaciones políticas. La candidatura de Aquiles Álvarez de la Revolución Ciudadana, por ejemplo, en 7 documentos presentados registra solo $25 de ingresos y 0 de gasto de campaña. Esto pese a los grandes eventos que se hicieron. El último fue un cierre de campaña en el sector del Cristo del Consuelo en el sur que duró más de 4 horas y contó con artistas, influencers y seguridad privada. La candidatura de Cintia Viteri del Partido Social Cristiano, en cambio, en 9 informes entregados al Consejo Nacional Electoral, reporta $0 de ingresos y de gastos, aunque el aparataje desplegado para promocionarla fue amplio. Hasta incluyó la producción de una bebida llamada La Colorada. Alguien tiene que haber pagado eso. Y eso tenía que reflejarse en los informes quincenales de gastos que están obligados a entregar las organizaciones políticas. Pero en el informe de la ONG también se evidencia que los aspirantes Jaime Páez del Movimiento Democracia Sí, Ecuador Montenegro de la Alianza Unidad Popular Pachacutic y Jimmy Jairala de la Alianza Movimiento Centro Democrático Partido Socialista Ecuatoriano ni siquiera presentaron esos reportes financieros quincenales. Al parecer, no solo las organizaciones políticas han incumplido con su obligación, sino también el Consejo Nacional Electoral. Existe una coordinación de fiscalización de los partidos políticos, tanto a nivel nacional como provincial, que está facultada y que está obligada a revisar que esta información sea correctamente consignada. El Código de la Democracia establece sanciones para infracciones relacionadas con el financiamiento del gasto electoral que el CNE debería aplicar. Hay desde multas a los partidos y candidatos, suspensión de los derechos políticos por hasta 4 años y destitución de autoridades elegidas. En el informe, la Fundación hace mención especial de un hecho concreto: la promoción a favor de candidatos al Consejo de Participación Ciudadana en el cierre de campaña de Aquiles Álvarez. Sus monitores evidenciaron la entrega de una polla electoral con sus nombres, algo que también está prohibido por la ley. La próxima semana la organización presentará denuncias contra los candidatos. Las dudas se centran sobre la capacidad de la autoridad electoral para vigilar y evitar abusos en las campañas electorales. Los últimos casos se suman a varios precedentes en los que el CNE no ha impedido a tiempo infracciones. Francisco Garcés nos cuenta más. El Consejo Nacional Electoral no aplica los sistemas de control para evitar abusos de candidatos y organizaciones electorales en campaña.
Las violaciones son múltiples y se repiten una campaña a otra y en elecciones consecutivas. Uno de los ejemplos es la utilización de niños en proselitismo político, situación que está prohibida expresamente por la ley. El último de estos casos se produjo en la actual campaña presidencial e incluso motivó un reclamo del vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, quien volvió a poner el tema sobre la mesa, aunque el organismo admitió su incapacidad para controlarlo. Otro de los casos también envuelve a la Revolución Ciudadana, que para hacer campaña utiliza la figura de Rafael Correa, actualmente prófugo sentenciado de la justicia y sin derechos políticos. Si bien su imagen fue prohibida en la promoción en medios, no hay control sobre los demás materiales de campaña. Otro de los casos es la entrega de regalos con fines proselitistas, que en cambio se ha vuelto un caso común en la política ecuatoriana. Y también se recuerda el caso que envuelve al correísmo, que promocionó a varios candidatos al Consejo de Participación Ciudadana, pese a que la ley establece claramente esa prohibición. En su momento, la autoridad permitió este tipo de campaña que fue denunciada por organizaciones ciudadanas. A estos precedentes se suman las dudas que genera el control financiero de las campañas y que hasta el momento la autoridad electoral no ha auditado. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, comparecerá mañana ante un gran jurado en Washington para la lectura formal de cargos por conspiración para cometer fraude en contra del país e intentar revertir el resultado de los comicios del año 2020, hechos que dieron paso al violento asalto al Capitolio en el 6 de enero del 2021. Esta acusación hace referencia además a una serie de personas que lo habrían ayudado a cometer estos delitos. Informa Pedro Jiménez. Los cargos por conspiración para defraudar a Estados Unidos, conspiración para obstruir un acto oficial y conspiración contra los derechos de los ciudadanos son los más graves que le han imputado al expresidente Donald Trump en toda la secuencia de procesos por delitos federales y civiles que la justicia ha iniciado contra él y que se traducen en al menos 4 juicios y otras demandas, y que lo pondrá mañana ante una jueza de la Corte Federal del Distrito de Columbia. Los hechos se derivan de las demandas que Trump presentó en contra de los resultados electorales en varios estados, así como las acusaciones de fraude, las presiones al entonces vicepresidente Mike Pence, quien era presidente del Senado, para frenar la certificación del triunfo de Joe Biden, y el llamado a sus seguidores a ir al Capitolio en el día de una sesión clave para la confirmación del resultado, lo que terminó en un acto de insurrección que se dijo fue una amenaza para la democracia. John Lauro, abogado de Donald Trump, reaccionó diciendo que están enfocados en el hecho de que la acusación al expresidente es un ataque a la libertad de expresión y de defensa política, y que el gobierno de Biden está criminalizando la defensa de esas libertades. La acusación de la Fiscalía hace referencia además a 6 personas señaladas como co-conspiradores, entre ellos el exfiscal y exalcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, también abogado de Trump, quien hace un par de semanas admitió haber hecho declaraciones difamatorias en contra de funcionarios electorales de Georgia, pero que argumenta que hubo fraude en ese estado. Este nuevo juicio contra Trump podría tomar entre 9 meses y 1 año en resolverse, es decir, hasta antes de las elecciones de noviembre de 2024. Pero en la medida en que no haya una sentencia condenatoria, nada le impide a Donald Trump seguir en la carrera presidencial o incluso ocupar el cargo de llegar a ganar las elecciones. El número de migrantes que cruzan el peligroso tapón del Darién batió nuevo récord, 249.000 este año, casi la misma cantidad registrada durante todo el 2022. Iliana Suárez detalla cuántos ecuatorianos hay en ese grupo. En Panamá, el Ministerio de Seguridad y las autoridades migratorias confirman el incremento del número de personas que cruzaron por el Parque Nacional Darién, un punto clave y peligroso para llegar a Estados Unidos y Canadá desde Sudamérica. En todo el año 2022 se reportaron 248.200 personas, pero en los primeros 7 meses del 2023 registraron 249.000. De estas cifras, 136.600 son venezolanos, seguidos de 34.300 ecuatorianos y otros 34.000 son haitianos.
En un intento de reducir los cruces irregulares que muchas veces terminan en muerte, el gobierno panameño ordenó un despliegue militar de uniformados para frenar la actividad de coyoteros y bandas criminales. Pero hay otros peligros, como los ríos donde los indocumentados se ahogan, otros se extravían. También hay enfermos que se agravan por dormir a la intemperie. Es así que Estados Unidos, Colombia y Panamá acordaron abrir oficinas de movilidad segura, dedicadas a asesorar a los migrantes para que tomen vías legales y sin peligro. Pero estos centros siguen paralizados, pues aún no se han definido aspectos técnicos para su funcionamiento. ¿Y cómo afecta la adicción de los hijos a sus madres? En pocos minutos, sus testimonios en la tercera entrega del especial de Televistazo Drogas, la apuesta mortal. Los contratos de Claro y Movistar están a pocas semanas de vencer. Sin embargo, el gobierno no ha aprobado la prórroga de la concesión del espectro radioeléctrico. La Asociación de Empresas de Telecomunicaciones pide que se agilicen los procesos. Adriana Bermeo con el informe. Las empresas de telecomunicaciones hacen un llamado al gobierno para que prorrogue los contratos con las operadoras de telefonía móvil que vencen el 27 de agosto para Claro y en noviembre para Movistar. Señalan que resulta inminente e imprescindible la prórroga para que puedan brindar seguridad en la continuación de los servicios. El 24 de mayo pasado, la Agencia de Regulación y Control de Telecomunicaciones, Arcotel, suspendió la renegociación con las telefónicas por 120 días y el proceso no ha avanzado. No hemos tenido como industria, de hecho, una comunicación clara de qué es lo que va a pasar, cuál va a ser este cronograma que se va a aplicar, cuándo se van a retomar los procesos, si ya han avanzado o no han avanzado, en poder contar con todos estos insumos que motivaron la suspensión de las mesas de negociación. Por el anterior contrato, Conecel, dueña de la marca Claro, pagó $469 millones, mientras que Otecel, con la marca Movistar, canceló $240 millones. Claro tiene 9.2 millones de líneas y Movistar 5.4 millones. Ambas generaron tributos por $55.4 millones en el 2022. Mientras más ingresos exista o más dinero de flujo exista a la caja del Estado, es una mucho mejor negociación. Hoy la tendencia internacional es muy por el contrario. Cuando se asigna espectro, lo primero que está en la mente del regulador y en la mente del Estado es cómo esa asignación puede beneficiar a más ciudadanos. Ecoavisa solicitó una versión al Ministerio de Telecomunicaciones sobre la renegociación de los contratos, pero no hubo respuesta. Drogas, la apuesta mortal. Televistazo continúa con la serie Drogas, la apuesta mortal, y en esta tercera entrega, las madres de los consumidores relatan las dificultades, el sufrimiento que deben transitar junto a sus hijos, quienes en algunas ocasiones llegan hasta empeñar o vender objetos de valor de sus parientes. El consumo de sustancias ilegales supone un alto nivel de tensión, de estrés o nerviosismo. Merlin Ochoa recogió los relatos de las familias. Una de ellas se vio en la necesidad de encadenar a su propia hija para evitar que salga a consumir. Ella se me escapaba, de madrugada me levantaba, no la encontraba, lloraba, la iba a buscar, hasta que la encontré y un día me la traje. Y yo conversé con ella, pero ella me decía que ella no podía, que no, era una desesperación que le daba por consumir. Yo le dije, entonces yo te voy a encadenar. Primero me dijo que no lo haga, pero yo esperé que se duerma y yo dije, no, la encadeno porque yo ya no quiero seguir sufriendo. Llorar las 24 horas, mirar a la hija ahí encadenada y dándole las pastillas a la hora que son y que no quiero, tómate, tú confía en mí que yo te voy a sacar adelante. Y de ahí ya no la encadené porque ella mismo quiso poner de su parte. Y ella me dice, mamá, ya nunca más voy a volver atrás y te lo juro por Dios que por mi hija yo seguiré adelante. Ninguna madre quisiera que sufra lo que yo sufrí.
Esto es una enfermedad de contagio familiar, se contagian las emociones. Si el adicto tiene la obsesión por consumir una sustancia, el familiar tiene obsesión porque el adicto deje de consumir. Tienen reacciones que los llevan a encadenar al adicto para que no se vaya y no consuma. Algunos los golpean creyendo que golpeándolo va a dejar de consumir, y muchos lo sobreprotegen, le dan droga para que consuma en su propia casa, porque creen que con eso lo están protegiendo, pero no saben que el consumo de droga lo va a llevar a la muerte. Y al uno creerse salvador, pues empieza a querer salvarlos, y en esa salvación lo que a mí me pasó es que yo pasé a ser proveedora de él. Lo más difícil de vivir con un adicto es no entender lo que es la adicción. Al no entender lo que es la adicción, pensamos que los familiares somos los culpables. Descubrimos que primero tenemos que aceptarlos y amarlos, porque la adicción es una enfermedad como cualquier otra. Y cuando no entendemos eso, realmente la frustración se vuelve en dolor, se vuelve en miedo, se vuelve en angustia. La vida se vuelve como un tsunami y que el tsunami nunca acaba. Yo vivo en el campo, en una bananera, y mi hijo en la escuela ha comenzado a consumir la droga y yo no lo sabía. Como yo ya no le daba dinero al chico, él comenzó a cogerse las gallinas, a vender las gallinas, y con esa plata compraba la droga. Botaba espuma por la boca, se revolcaba en el piso. El papá hasta lloraba de ver en ese estado cómo se encontraba él. Para mí esto era un sufrimiento, saber que mi hijo estaba consumiendo eso. Me dolía mucho, 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 porque no sé ni cómo ayudarlo, no sabía. Sentí hasta vergüenza, ¿no? Vergüenza al tener que comentar a alguien por lo que estaba pasando, por el sufrimiento, una inestabilidad emocional, el no saber qué hacer, a quién contar o a qué recurrir, en qué fallé, ¿no? O por qué a mí, en qué situación o en qué momento, por qué mi ser querido recayó o cayó en una adicción. Comprendí que no era mi culpa, simplemente mi ser querido consume porque le gusta, porque quiere o se siente bien así. Uno se pone límites en cierta manera para poder salir adelante, para poder llevarnos mejor o tener esa misma confianza, ¿no? Él siempre me abraza, me besa en la cabeza y de ahí no va más. Mañana, en la cuarta entrega de esta serie, Televistazo mostrará las limitaciones que tienen los centros de rehabilitación y sus profesionales. La candidata correísta Luisa González apela a la nostalgia en su campaña. ¿Le alcanzará para llegar a Carondelet? No cambie de canal. Analistas desmenuzan su estrategia. La estrategia de campaña de Luisa González de la Revolución Ciudadana recurre al recuerdo del gobierno de su líder Rafael Correa. ¿Le será suficiente? Patricio Díaz con el reporte. ¿Con qué estrategia encara la candidata de la Revolución Ciudadana, Luisa González, esta campaña? Ella apela a la nostalgia y vuelve su mirada atrás al gobierno de Rafael Correa, evocando incluso el mismo imaginario que el exmandatario en sus campañas mencionaba, la patria. Esta vez, la estrategia se basa en lo que llama el resurgir de la patria, lo cual implica atar su imagen a la de su líder. Incluso parece afianzar aquello con su figura en spots, artículos promocionales y videos como esta entrevista, realizada por el propio expresidente. Todavía no termina de consolidarse como quien lidera este proceso de reivindicar o de regresar a este pasado que fue mejor. Termina todavía siendo un vehículo. El declararse hasta cierto punto una candidata delegada. Y esto tiene un problema. Y es que cualquier presidente delegado, una vez que gana,
enfrenta al dilema de rebelarse o someterse. Y ese nexo con el expresidente Correa puede alcanzarle para pasar a la primera vuelta por el voto del correísmo y la estructura misma de su movimiento. Pero para la segunda vuelta deberá buscar un electorado que va más allá de la recordación de la imagen del líder y su gobierno, lo cual tiene un techo. Si González no se separa de ese cordón, ¿correría un riesgo? Porque los fieles no van a aumentar en la segunda vuelta y en cambio en la segunda vuelta se pueden juntar todos los que votaron en contra, los que tienen miedo al pasado. Esto es para los que tienen confianza en que el pasado fue mejor. Donde obviamente surgen vulnerabilidades y que corren el gran problema de convertirse en una suerte de fujimorismo ecuatoriano, de llegar eternamente a las segundas vueltas pero no obtener resultados vencedores. Eso va a depender mucho del resultado. Luisa González resalta que es la única mujer entre los 8 candidatos a la presidencia. En una posible segunda vuelta, se verá si hay cambios que le permitan alcanzar los votos necesarios para llegar a Carondelet. ¿Cómo se originó el universo y después la vida en la Tierra? ¿Existen los extraterrestres? Son algunas interrogantes abordadas por 160 científicos en un encuentro internacional en Quito. Alberto Luna con los detalles. Los orígenes de la vida y la posibilidad de que exista vida en otros planetas se discuten en Ecuador. La Universidad San Francisco de Quito es sede del encuentro Origins 2023, en el que participan 160 científicos de Estados Unidos, Japón, China, Israel, Reino Unido, entre otros países. Son especialistas en astronomía, química, física, biología y astrobiología. El evento empezó el domingo y durará hasta este viernes. La ganadora del Premio Nobel en Química de 2009, Ada Yonath, es una de las expositoras. Participará vía telemática desde Israel. El mexicano Antonio Lascano, autor del libro bestseller El origen de la vida, también interviene en este encuentro. A la pregunta de si tras las investigaciones que ha realizado considera que hay vida extraterrestre, esta es su respuesta. No tenemos ninguna evidencia. Sus trabajos científicos se centran en biología evolutiva. Dice que la humanidad debe preocuparse más por el planeta. Yo creo que tenemos la obligación de desarrollar un sentido de responsabilidad. El principal objetivo de este evento es propiciar un espacio para que los científicos compartan su trabajo y actualicen conocimientos, incluyendo a docentes y estudiantes ecuatorianos. Para el desarrollo de este encuentro se unieron 2 organizaciones enfocadas en el estudio del universo y sus orígenes: la Sociedad Internacional para el Estudio del Origen de la Vida, ISOL, y la Unión Astronómica Internacional.